Buenas noches. Estamos en el análisis de fallas de baja frecuencia en líneas de transmisión por el método de Wavelet. Los objetivos es estudiar el estado de arte de las técnicas de análisis de fallas de las líneas de transmisión y la localización de un estudio de fallas. Seleccionar el estudio basado en aplicaciones de la transformada de Wavelet en la configuración típica de una línea de transformación. Estudiar las fallas en baja frecuencia que ocurren en el sistema de transmisión para determinar cuál es la causa de su generación y posteriormente adaptar este análisis para mejorar los efectos que conllevan las fallas de baja frecuencia en nuestro sistema. Desarrollar también el modelo de localización de fallas basados en los resultados obtenidos del cumplimiento de nuestros objetivos previos. Esto realizaremos en nuestro trabajo. En nuestro trabajo tenemos el contenido. En este estudio tenemos desarrollado las fallas de baja frecuencia, todo lo que implica ellas, también la transformada de Wavelet, la inserción de la transformada de Wavelet para el análisis de fallas de baja frecuencia, los algoritmos de fallas de baja frecuencia usando la transformada de Wavelet, como hemos tenido, obtención de resultados, y tenemos las conclusiones y futuros trabajos a realizar. En un parte de la introducción, este documento es un estado de la técnica en el análisis de armónicos producidos por la magnetización de corrientes en la entrada de fallas de baja frecuencia en el sistema de transmisión, encontradas en las líneas de transmisión. El análisis armónico vamos a tratar con las herramientas matemáticas transformadas Wavelet. Se sabe que hay diferentes efectos en los que la línea de transmisión, cuando se activa por la corriente, que fluyen a través del núcleo de las líneas. A nivel de distribución no hay diferencia en que las corrientes de tierra que no logran ser aprobadas por el control de los elementos logran llegar por los consumidores. En este sistema, para mejoramiento de tratamiento de las fallas en baja frecuencia, debe ser capaz de eliminar estos efectos. Esto se haría mediante el envío de información a estos efectos que producen la falla en las líneas, que también pueden ser registrados en los sistemas de gestión y contratos de datos mediante. Estos serán analizados utilizando la transformada de Wavelet. Para el análisis composicional de armónicos, que serán los datos referenciales. Control y seguimiento de la red de la transmisión analizando su comportamiento en el tiempo y frecuencia de una señal. Y esta señal no podrá informar porque señal es sometida a varios filtros que retienen su información. ¿Qué son las fallas de baja frecuencia? Tenemos sobretensiones de baja frecuencia temporales producidas por fallas. Cuando se presenta una falla en un sistema eléctrico de potencia, se presenta una condición transitoria que se amortigua rápidamente, quedando una condición de estado estacionario, pero donde las variables eléctricas no presentan el mismo valor que antes de la falla. Estas condiciones se mantienen hasta que la falla no sea despejada. La situación más crítica de la sobrevoltaje se presenta para la falla de tipo aisemétrico, más crítica donde todas las bases sanas presentan un elevamiento de tensión que permite el grado de aterrizamiento al sistema. La situación de sobrevoltaje transitorio no regresa a un estado normal hasta tanto no elimina la falla. Los sobrevoltajes que presentan dependen de las reacciones X0 sobre X1 y R0 sobre X1. Como vemos en el gráfico, vamos a tener un modelo gráfico genérico para determinar el factor de falla para diferentes condiciones del sistema eléctrico. Este gráfico es el siguiente. En el gráfico 1 tenemos el factor de falla de tierra en función de X0 sobre X1 y R0 sobre X1 como parámetro. En la anterior figura se da el factor de falla tierra, como tenemos en este gráfico, en función de X0 sobre X1 para R1X1 sea igual a 0 y para diferentes valores de la relación X0. También tenemos las fallas por corrientes armónicas. La forma de onda de la potencia de salida de un variador de frecuencia no es solo una onda sinusoidal pura, y por esa razón contiene varios componentes de frecuencia armónica, múltiples de la frecuencia de potencia de salida funcionalmente, dado que la reactancia de la capacidad del sistema de inversión proporcionada a la frecuencia, las corrientes armónicas de orden superior fluyen con mayor facilidad por la capacidad del sistema tierra. Por lo tanto, nosotros planteamos colocar un sistema
con la herramienta Wavelet para obtener estos datos y poder tener un estudio y un análisis de estas mismas. Vamos a ver el segundo punto, la transformada Wavelet. Anteriormente se tenía que para el análisis de señales era la transformada de Fourier, que solo tenía la capacidad de entregar presentación de contenido de frecuencia. Por tal motivo, en los últimos tiempos se le ha dado una perspectiva diferente a la incorporación de variables de tiempo para el análisis de las señales. En ese punto donde se introduce la herramienta matemática para el análisis de señales, estamos colocando las señales Wavelet. Tenemos la transformada Wavelet expresada en una señal X, que su denominio en tiempo emite una extensión de términos que están siendo puestos en razones por sentimientos. Aquí tenemos una variación, tenemos en nuestra función número 1 la fórmula de la herramienta Wavelet. La segunda es su integración y tenemos abajo en el logotipo las formas de ondas que estas influyen. Aquí vamos a ver la aplicación del algoritmo para un vector n para lograr tener el algoritmo de nuestro planteamiento. Si bien en forma básica de DWT tiene un análisis poco profundo, se determina matemáticamente la formulación del anterior sistema. Tenemos la entrada Wavelet 1, datos propuestos de comunicación, 2, implementación matricula de datos, una transformada rápida del vector, señal de comprimida de frecuencia en ambos. Tenemos la operación, como se puede ver, es 2i más j, se define como el resto de división, entrega entre 2, 1 más j y n, permitiendo tomar las componentes del vector b. Este procedimiento es equivalente a la señal discreta, como la señal periódica. Tenemos el algoritmo para usado por Wavelet. Tenemos el paso número 1, encontramos los números de muestra de nuestro vector. El paso 2, que es encontrar la K de la C. Paso 3, iniciar a la W como un vector nulo de la longitud N. Paso 4, encontrar la ubicación de datos de la matriz, la señal función del espacio de la muestra. Paso 5, para la siguiente fórmula, hacer cada concentrador, asignando cada vector y formulación. Calcular bajo la asignación. Tenemos paso 7, finalización la condición interna, fin de. Y grabar nuevamente el valor comprimido de la señal solo, si es menor el anterior del espacio vector. 10, tenemos para finalizar la salida de la señal de la transformada rápida y comprimida de datos seleccionados. Al finalizar nuestro tema vamos a tener las conclusiones. El análisis de la transformada de Wavelet nos permite visualizar los cambios variables que produce el área de localización de las señales grandes, como se tiene en las líneas de transmisión en principio, por ser aplicado a los datos de gran dimensión y dirigiéndonos como vectores, ya que a medida que el número de dimensiones aumenta la complejidad de transmisión de energía, motivo por el cual la conformación de las señales mediante la transformada de Wavelet solamente opera en 2 dimensiones. Los sobrevoltajes armónicos producidos por elementos de conmutación no lineales como los transformadores son de gran preocupación durante las primeras etapas de un sistema eléctrico de potencia. Y en base a los estudios realizados en las causas de esos armónicos, estos trasbajos investigan sobre los efectos de la corriente de falla debajo de la frecuencia y presentan un logaritmo para el análisis y clasificación de los elementos de la calidad de la energía en un sistema eléctrico. Tenemos nuestra presentación finalizada. Esto ha sido todo. Gracias. Mi nombre es Alex Mejía, estudiante de la Universidad Politécnica de Diciembre. Espero que haya sido de su agrado. Gracias. Bueno, buenas noches. Estamos en el análisis de fallas de baja frecuencia en líneas de transmisión por el método de Wavelet. Los objetivos es estudiar el estado de arte de las técnicas de análisis de fallas de las líneas de transmisión y la localización de un estudio de fallas. Seleccionar el estudio basado en aplicaciones de la transformada de Wavelet en la configuración típica de una línea de transformación. Estudiar las fallas en baja frecuencia que ocurren en sistemas de transmisión para determinar cuál es la causa de su generación. Y posteriormente adaptar este análisis para mejorar los efectos que conllevan las fallas de baja frecuencia en nuestro sistema. Desarrollar también el modelo de localización de fallas basados en los resultados obtenidos del cumplimiento de nuestros objetivos previos. Esto realizaremos en nuestro trabajo. En nuestro trabajo tenemos el contenido. En este estudio tenemos desarrollado las fallas de baja frecuencia, todo lo que implica ellas, también la transformada de Wavelet,
la inserción de la transformada de Wavelet para el análisis de fallas de baja frecuencia. Los algoritmos de fallas de baja frecuencia usando la transformada de Wavelet, como hemos tenido, obtención de resultados, y tenemos las conclusiones y futuros trabajos a realizar. En un parte de la introducción, este documento es un estado de la técnica en el análisis de armónicos producidos por la magnetización de corrientes en la entrada de fallas de baja frecuencia en el sistema de transmisión, encontradas en las líneas de transmisión. El análisis armónico vamos a tratar con las herramientas matemáticas transformadas Wavelet. Se sabe que hay diferentes efectos en los que la línea de transmisión, cuando se activa por la corriente, que fluyen a través del núcleo de las líneas. A nivel de distribución no hay diferencia en que las corrientes de tierra que no logran ser aprobadas por el control de los elementos logran llegar por los consumidores. En este sistema, para mejoramiento de tratamiento de las fallas en baja frecuencia, debe ser capaz de eliminar estos efectos. Esto se haría mediante el envío de información a estos efectos que producen la falla en las líneas, que también pueden ser registrados en los sistemas de gestión y contratos de datos mediante. Estos serán analizados utilizando la transformada de Wavelet. Para el análisis composicional de armónicos, que serán los datos referenciales. Control y seguimiento de la red de la transmisión analizando su comportamiento en el tiempo y frecuencia de una señal. Y esta señal no podrá informar porque señal es sometida a varios filtros que retienen su información. ¿Qué son las fallas de baja frecuencia? Tenemos sobretensiones de baja frecuencia temporales producidas por fallas. Cuando se presenta una falla en un sistema eléctrico de potencia, se presenta una condición transitoria que se amortigua rápidamente, quedando una condición de estado estacionario, pero donde las variables eléctricas no presentan el mismo valor que antes de la falla. Estas condiciones se mantienen hasta que la falla no sea despejada. La situación más crítica de la sobrevoltaje se presenta para la falla de tipo aisemétrico, más crítica donde todas las bases sanas presentan un elevamiento de tensión que permite el grado de aterrizamiento del sistema. La situación de sobrevoltaje transitorio no regresa a un estado normal hasta tanto no elimina la falla. Los sobrevoltajes que presentan dependen de las reacciones X0 sobre X1 y R0 sobre X1. Como vemos en el gráfico, vamos a tener un modelo gráfico genérico para determinar el factor de falla para diferentes condiciones del sistema eléctrico. Este gráfico es el siguiente. En el gráfico 1 tenemos el factor de falla de tierra en función de X0 sobre X1 y R0 sobre X1 como parámetro. En la anterior figura se da el factor de falla tierra, como tenemos en este gráfico, en función de X0 sobre X1 para R1X1 sea igual a 0 y para diferentes valores de la relación X0. También tenemos las fallas por corrientes armónicas. La forma de onda de la potencia de salida de un variador de frecuencia no es solo una onda sinusoidal pura, y por esa razón contiene varios componentes de frecuencia armónica, múltiples de la frecuencia de potencia de salida funcionalmente, dado que la reactancia de la capacidad del sistema de inversión proporcionada a la frecuencia de las corrientes armónicas de orden superior fluyen con mayor facilidad por la capacidad del sistema de tierra. Por lo tanto, nosotros planteamos colocar un sistema con la herramienta Wavelet para obtener estos datos y poder tener un estudio y un análisis de estas mismas. Vamos a ver el segundo punto, la transformada Wavelet. Anteriormente se tenía que para el análisis de señales era la transformada de Fourier, que solo tenía la capacidad de entregar presentación de contenido de frecuencia. Por tal motivo, en los últimos tiempos se le ha dado una perspectiva diferente a la incorporación de variables de tiempo para el análisis de las señales. En ese punto donde se introduce la herramienta matemática para el análisis de señales, estamos colocando las señales Wavelet. Tenemos la transformada Wavelet expresada en una señal X, que su denominio del tiempo emite una extensión de términos que están siendo puestos en razones por sentimientos. Aquí tenemos una variación, tenemos en nuestra función número 1 la fórmula de la herramienta Wavelet. La segunda es su integración y tenemos abajo en el logotipo las formas de ondas que estas influyen.
Aquí vamos a ver la explicación del algoritmo para un vector n, para lograr tener el algoritmo de nuestro planteamiento. Si bien en forma básica de DWT tiene un análisis poco profundo, se determina matemáticamente la formulación del anterior sistema. Tenemos la entrada Wabel 1, datos propuestos de comunicación, 2, implementación matrícula de datos, una transformada rápida del vector, señal de comprimida de frecuencia. Tenemos la operación, como se puede ver, es 2i más j, se define como el resto de división, entrega entre 2, 1 más j y n, permitiendo tomar las componentes del vector b. Este procedimiento es equivalente a la señal discreta, como la señal periódica. Tenemos el algoritmo para usado por Wabel. Tenemos el paso número 1, encontramos los números de muestra de nuestro vector. El paso 2, que es encontrar la K de C. Paso 3, iniciar a la W como un vector nulo de la longitud n. Paso 4, encontrar la ubicación de datos de la matriz, la señal función del espacio de la muestra. Paso 5, para la siguiente fórmula, hacer cada concentrador, asignando cada vector y formulación. Calcular bajo la asignación. Tenemos paso 7, finalización la condición interna, fin de. Y grabar nuevamente el valor comprimido de la señal solo, si es menor el anterior del espacio vector. 10 tenemos para finalizar la salida de la señal de la transformada rápida y comprimida de datos seleccionados. Al finalizar nuestro tema vamos a obtener las conclusiones. El análisis de la transformada iguales nos permite visualizar los cambios variables que produce el área de localización de las señales grandes, como se tiene en las líneas de transmisión en principio, por ser aplicado a los datos de gran dimensión y dirigiéndonos como vectores, ya que a medida que el número de dimensiones aumenta la complejidad de transmisión de energía, motivo por el cual la compromisión de las señales mediante la transformada de Wabel solamente opera en 2 dimensiones. Los sobrevoltajes armónicos producidos por elementos de conmutación no lineales como los transformadores son de gran preocupación durante las primeras etapas de un sistema eléctrico de potencia, y en base a los estudios realizados en las causas de esos armónicos, estos trabajos investigan sobre los efectos de la corriente de falla debajo de la frecuencia y presentan un logaritmo para el análisis y clasificación de los elementos de la calidad de la energía en un sistema eléctrico. Tenemos nuestra presentación finalizada. Esto ha sido todo. Gracias. Mi nombre es Alex Mejía, estudiante de la Universidad Politécnica Santiago. Espero que haya sido de su agrado. Gracias. Bueno, buenas noches. Estamos en el análisis de fallas de baja frecuencia en líneas de transmisión por el método de Rhodes. Los objetivos es estudiar el estado de arte de las técnicas de análisis de fallas de las líneas de transmisión y la localización de un estudio de fallas. Seleccionar el estudio basado en aplicaciones de la transformada de Wabel en la configuración típica de una línea de transformación. Estudiar las fallas en baja frecuencia que ocurren en sistemas de transmisión para determinar cuál es la causa de su generación. Y posteriormente adaptar este análisis para mejorar los efectos que conllevan las fallas de baja frecuencia en nuestro sistema. Desarrollar también el modelo de localización de fallas basados en los resultados obtenidos del cumplimiento de nuestros objetivos previos. Esto realizaremos en nuestro trabajo. En nuestro trabajo tenemos el contenido. En este estudio tenemos desarrollado las fallas de baja frecuencia, todo lo que implica ellas, también la transformada de Wabel, la inserción de la transformada de Wabel para el análisis de fallas de baja frecuencia, los algoritmos de fallas de baja frecuencia usando la transformada de Wabel, como hemos tenido, obtención de resultados, y tenemos las conclusiones y futuros trabajos a realizar. En un parte de la introducción, este documento es un estado de la técnica en el análisis de armónicos producidos por la magnetización de corrientes en la entrada de fallas de baja frecuencia en el sistema de transmisión, encontradas en las líneas de transmisión. El análisis armónico vamos a tratar con las herramientas matemáticas transformadas Wabel. Se sabe que hay diferentes efectos en los que la línea de transmisión, cuando se activa por la corriente, que fluyen a través del núcleo de las líneas. A nivel de distribución no hay diferencia en que las corrientes de tierra que no logran ser aprobadas por el control de los elementos logran llegar por los consumidores. En este sistema, para mejoramiento de tratamiento de las fallas en baja frecuencia, debe ser capaz de eliminar estos efectos. Esto se haría mediante el envío de información a estos efectos
que producen la falla en las líneas, que también pueden ser registrados en los sistemas de gestión y contratos de datos mediante. Estos serán analizados utilizando la transformada de Wavelet. Para el análisis composicional de armónicos, que serán los datos referenciales. Control y seguimiento de la red de la transmisión analizando su comportamiento en el tiempo y frecuencia de una señal. Y esta señal no podrá informar porque señal es sometida a varios filtros que retienen su información. ¿Qué son las fallas de baja frecuencia? Tenemos sobretensiones de baja frecuencia temporales producidas por fallas. Cuando se presenta una falla en un sistema eléctrico de potencia, se presenta una condición transitoria que se amortigua rápidamente, quedando una condición de estado estacionario, pero donde las variables eléctricas no presentan el mismo valor que antes de la falla. Estas condiciones se mantienen hasta que la falla no sea despejada. La situación más crítica de la sobrevoltaje se presenta para la falla de tipo aisemétrico. Más crítica, donde todas las bases sanas presentan un elevamiento de tensión que permite el grado de aterrizamiento al sistema. La situación de sobrevoltaje transitorio no regresa a un estado normal hasta tanto no elimina la falla. Los sobrevoltajes que presentan dependen de las reacciones X0 sobre X1 y R0 sobre X1. Como vemos en el gráfico, vamos a tener un modelo gráfico genérico para determinar el factor de falla para diferentes condiciones del sistema eléctrico. Este gráfico es el siguiente. En el gráfico 1 tenemos el factor de falla de tierra en función de X0 sobre X1 y R0 sobre X1 como parámetro. En la anterior figura se da el factor de falla tierra, como tenemos en este gráfico, en función de X0 sobre X1 para R1X1 sea igual a 0 y para diferentes valores de la relación X0. También tenemos las fallas por corrientes armónicas. La forma de onda de la potencia de salida de un variador de frecuencia no es solo una onda sinusoidal pura, y por esa razón contiene varios componentes de frecuencia armónica, múltiples de la frecuencia de potencia de salida funcionalmente, dado que la reactancia de la capacidad del sistema de inversión proporcionada a la frecuencia de las corrientes armónicas de orden superior fluyen con mayor facilidad por la capacidad del sistema de tierra. Por lo tanto, nosotros planteamos colocar un sistema con la herramienta Wavelet para obtener estos datos y poder tener un estudio y un análisis de estas mismas. Vamos a ver el segundo punto, la transformada Wavelet. Anteriormente se tenía que para el análisis de señales era la transformada Fourier, que solo tenía la capacidad de entregar presentación de contenido de frecuencia. Por tal motivo, en los últimos tiempos se le ha dado una perspectiva diferente a la incorporación de variables de tiempo para el análisis de las señales. En ese punto donde se introduce la herramienta matemática para el análisis de señales, estamos colocando las señales Wavelet. Tenemos la transformada Wavelet expresada en una señal X, que su denominio del tiempo emite una extensión de términos que están siendo puestos en razones por sentimientos. Aquí tenemos una variación, tenemos en nuestra función número 1 la fórmula de la herramienta Wavelet. La segunda es su integración y tenemos abajo en el logotipo las formas de ondas que estas influyen. Aquí vamos a ver la explicación del algoritmo para un vector n para lograr tener el algoritmo de nuestro planteamiento. Si bien en forma básica de DWT tiene un análisis poco profundo, se determina matemáticamente la formulación del anterior sistema. Tenemos la entrada Wavelet 1, datos propuestos de comunicación, 2, implementación matrícula de datos, una transformada rápida del vector, señal de comprimida de frecuencia. Tenemos la operación, como se puede ver, es 2 y más j, se define como el resto de división, entrega entre 2, 1 más j n, permitiendo tomar las componentes del vector b. Este procedimiento es equivalente a la señal discreta, como la señal periódica. Tenemos el algoritmo para usado por Wavelet. Tenemos el paso número 1, encontramos los números de muestra de nuestro vector. El paso 2, que es encontrar la K de la C. Paso 3, iniciar al lado de B como un vector nulo de la longitud n. Paso 4, encontrar la ubicación de datos de la matriz, la señal función del espacio de la muestra. Paso 5, para la
siguiente fórmula al ser cada concentrador, asignando cada vector y formulación. Calcular bajo la asignación actual. Tenemos paso 7, finalización la condición interna, fin de. Y grabar nuevamente el valor comprimido de la señal solo, si es menor el anterior del espacio vector. 10 tenemos para finalizar la salida de la señal de la transformada rápida y comprimida de datos seleccionados. Al finalizar nuestro tema vamos a obtener las conclusiones. El análisis de la transformada iguales nos permite visualizar los cambios variables que produce el área de localización de las señales grandes, como se tiene en las líneas de transmisión en principio, por ser aplicado a los datos de gran dimensión y dirigiéndonos como vectores, ya que a medida que el número de dimensiones aumenta la complejidad de transmisión de energía, motivo por el cual la compromisión de las señales mediante la transformada de poderes solamente opera en 2 dimensiones. Los sobrevoltajes armónicos producidos por elementos de conmutación no lineales como los transformadores son de gran preocupación durante las primeras etapas de un sistema eléctrico de potencia. En base a los estudios realizados en las causas de esos armónicos, estos trabajos investigan sobre los efectos de la corriente de falla debajo de la frecuencia y presentan un logaritmo para el análisis y clasificación de los elementos de la calidad de la energía en un sistema eléctrico. Tenemos nuestra presentación finalizada. Esto ha sido todo. Gracias. Mi nombre es Alexis Mejía, estudiante de la Universidad Politécnica de Siena. Espero que haya sido de su agrado. Gracias.